De acuerdo con documentos históricos, el nombre original de este municipio era Cambay o Cambaye, palabra otomí que significa peñascos de Dios, y que hace referencia a los numerosos cerros existentes, como el Pelón, Peña Redonda y Peña Picuda. A la fecha, no se ha encontrado ni en códices prehispánicos o documentos de la colonia el jeroglífico con el que se representaba a Cambay, razón por la que en 1966 Mario Colín y Jesús Escobedo diseñaron un glifo que integrara las características del municipio, siendo sus componentes un cerro, el símbolo de Dios, ambas imágenes haciendo referencia al significado de la Cambay, una representación del sol, 4 pedernales, peñascos y un maguey. Hace 2000 años, este lugar fue habitado por diversas culturas prehispánicas: matlatzincas, mazahuas, nahuas, tecpanecas y tarascos, entre muchos otros. Sin embargo, a partir del siglo IX de nuestra era, y hasta poco antes de la llegada de los españoles, fue la cultura otomí la que predominó en la región. A 10 minutos de la cabecera municipal está la zona arqueológica de Huamango, un centro ceremonial cuyo nombre significa lugar donde se graba la madera, y que está localizado donde inicia la cordillera que conduce a la Peña Picuda. Según investigaciones arqueológicas, Huamango fue construido por la cultura otomí con el propósito de que funcionara como una fortaleza militar. Posteriormente, al integrarse la población a la llamada Ruta de la Sal, la zona se convirtió en un importante centro comercial debido a su ubicación estratégica entre los estados de Michoacán y Querétaro. Arcos, flechas, obsidiana, puntas de flecha, buriles, piedra labrada, huesos ornamentales, plumas de ave, pieles, maíz, sal y textiles eran algunos de los muchos productos que llegaban al sitio. Fuentes orales indican que en épocas antiguas, Huamango, conocido entre sus pobladores como Cuamango, fue destruido a consecuencia de un terremoto, por lo que los habitantes se vieron en la necesidad de construir un nuevo poblado, al cual bautizaron con el nombre de Acambay. Esta zona arqueológica sirve hoy como escenario para el Festival del Quinto Sol, que se celebra el 21 de marzo, fecha en la que durante el amanecer, el sol pasa exactamente por en medio de la Peña Picuda y el peñasco del Balcón del Diablo, iluminando el centro de la pirámide mayor. Este fenómeno natural, que se repite en octubre, marcaba el inicio y el término del ciclo agrícola. En el corazón de la cabecera municipal se encuentra el Museo Profesor Antonio Ruiz Pérez, creado en 1998 con el propósito de dar a conocer la riqueza de las culturas indígenas del norte del territorio mexiquense, especialmente de los grupos otomíes y ñañús. Tanto la historia y forma de vida de estas etnias como sus expresiones culturales contemporáneas se muestran a lo largo de las diferentes colecciones que aquí se exhiben y que han sido clasificadas por periodos. Así, en la colección prehistórica es posible apreciar fósiles de mamuts y otros animales, así como hachas, raspadores, navajas, vasijas de barro y figurillas zoomorfas realizadas por los primeros pobladores de la región. En la colección prehispánica, parte medular del recorrido, se presenta el acervo rescatado durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la cercana zona arqueológica de Huamango. Otra parte importante del acervo que aquí se resguarda la conforman los objetos correspondientes al periodo colonial, piezas religiosas como imágenes y esculturas de santos y vírgenes y una portada de la antigua capilla de la Virgen de la Soledad, misma que fue rescatada en su totalidad. También se muestran restos de las edificaciones más importantes que fueron destruidas a causa del temblor ocurrido el 19 de noviembre de 1912. El museo cuenta con una sala etnográfica que exhibe instrumentos de labranza, utensilios de uso doméstico, herramientas, artesanías en ixtle, paja de trigo y madera, así como vestimentas tradicionales que los hombres y mujeres indígenas siguen usando en la actualidad. El edificio que ocupa el museo, inaugurado el 9 de septiembre de 1999, es uno de los más bellos del municipio. Construido originalmente para funcionar como mercado local, fue remodelado a partir de un guión museográfico que adecuaba las características del inmueble a las necesidades de las colecciones, convirtiéndose así en símbolo de orgullo para los acambayenses. Acambay fue sometido por soldados españoles y entregado como encomienda al capitán Juan Jaramillo. Otra parte del territorio se entregó como merced de tierras a San Mateo de San Juan Chimalpopoca, descendiente de Cuauhtémoc.
Esto se sabe gracias a la conservación de la Merced de Tierras, documento del siglo XVI que se resguarda en la Casa de Cultura Municipal. Fueron los franciscanos quienes se encargaron de la conquista espiritual. Acambay es elevado a municipio al término de la Guerra de Independencia, movimiento en el que numerosos acambayenses participaron en defensa de la libertad de la patria. La batalla del Monte de las Cruces fue una de las varias luchas en las que participaron. En 1945, cuando yo vine a Acambay, no había ningún servicio. No había luz, no había drenaje, no había agua, no había teléfono. De allí para acá pues, ha ido progresando hasta la fecha, que se ve realmente muy diferente. Los caminos eran demasiado malos. Entonces para trasladarnos de la cabecera a alguna comunidad, teníamos que usar forzosamente caballo o a pie, no había otra manera. Las comunidades en aquel entonces tenían un solo maestro en una sola aula y ese maestro solamente atendía a un grupo o a dos, cuando mucho, según parece. Había enfermedades contagiosas todavía en aquel tiempo. Yo me acuerdo de una epidemia en la estancia de tifo, donde murió un sacerdote y así por el estilo. Cuando llegó la televisión aquí, alguna familia pasaba algunos programas que era para niños o para grandes, pero llegaron a cobrar 10 centavos por la entrada, 10 o 15 centavos. Así fue nuestra historia, hasta que vino el primer pozo para tener agua potable, después el drenaje, luego teléfono y ahora todos los servicios. Aquí cuando les platico del principio del pueblo, había 5 familias que eran prácticamente las que componían todo. 5 familias que podían, que eran las fuertes de Acambay. Y de allí para allá, pues todos éramos clase media de todas maneras, pero muy limitadas completamente. Durante el siglo XX, Acambay sufrió varios cambios y comenzó a crecer tanto poblacional como económicamente. Todo ello derivado del terremoto del 19 de noviembre de 1912 que afectó al municipio, dejando más de 700 víctimas. La reconstrucción de Acambay requirió de varios años, más de una década, permitiendo la realización de cambios en la fisionomía del poblado. Durante la primera mitad del siglo pasado, el municipio recibió a visitantes de relevancia en la vida nacional, entre ellos Francisco Villa en 1914 y Lázaro Cárdenas del Río en 1948. México ha hecho relevantes aportaciones a la ciencia. Una de ellas es la realizada por el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, la cual en su momento logró salvar millones de vidas. La vacuna contra el tifo. Nació en Acambay el 5 de diciembre de 1896. Su primer premio lo recibió de manos de Venustiano Carranza en 1918, cuando era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y para 1948 era reconocido con el Premio Nacional de Artes y Ciencias, entre muchos otros galardones que le fueron entregados por diversas sociedades científicas, universidades y naciones. Su tierra natal es la sede del Instituto de Alergias y Autoinmunidad, que lleva su nombre, y al cual acuden personas de todo el mundo a atenderse de padecimientos de tipo inmunológico o alérgico. Desde este centro se difunden, aplican y continúan los trabajos de investigación del Dr. Ruiz Castañeda, con lo cual sigue vigente el espíritu científico y de servicio a su país y al mundo que distinguió a este notable mexicano. Entre los íconos de la arquitectura acambayense está la catedral, símbolo religioso del norte del Estado de México. Su estilo arquitectónico victoriano la distingue de otras construcciones eclesiásticas de la entidad. Este templo, que consta de 3 naves y alberga en su interior
12 murales que representan diversos pasajes bíblicos, es también ejemplo del trabajo conjunto de la comunidad, ya que fue construido por los habitantes del municipio tras el temblor de 1912. Para restituir la iglesia de San Miguel Arcángel, que localizada a un costado de la actual catedral, fue devastada por el sismo. Aún se conserva la cruz atrial, con una inscripción que hace referencia al año de 1641, posiblemente aludiendo a la fecha en la que fueron sembrados los varias veces centenarios fresnos que adornan el atrio, la plaza y el panteón municipal. A lo largo y ancho del municipio de Acambay, las comunidades indígenas han sabido adaptarse a los designios del desarrollo histórico del Estado de México. Primero, por el sometimiento español, y más tarde por los duros periodos de lucha. Sin embargo, la fe ha sido un constante en todos ellos. La forma en la que representan su agradecimiento al Dios que les cuida y les da bendición a través de sus iglesias. Acambay tuvo un problema muy fuerte en 1912, el 19 de noviembre, en la mañana, estando en misa, más o menos 7:18, 7:20 de la mañana, Acambay fue sacudido por un terremoto, una gran intensidad que prácticamente destruyó a Acambay, a la cabecera municipal y algunas otras localidades del municipio, como es el caso de Tixmadejé, de Pueblo Nuevo. Y es que Acambay se encuentra asentado precisamente en una falla, la falla de San Andrés, que lo hace un lugar de alta sismicidad, muy peligroso, por cierto. El terremoto destruyó el templo totalmente y ahí quedaron muchísimas gentes sepultadas. Sin embargo, Acambay tiene gentes muy valiosas, de un gran empuje, y se ha reconstruido, se ha hecho otra vez, y aquí estamos. Hemos emergido de la desgracia para convertir a Acambay nuevamente en un pueblo pujante, un pueblo que continúa con su historia y que pues ha desarrollado su cultura nuevamente en cuestión sobre todo agrícola y en cuestión educativa. Así que Acambay nuevamente tiene su iglesia, ahora tenemos un palacio municipal, jardines, tenemos parques, ciudades deportivas, y en las comunidades también hay un gran desarrollo impulsado por la artesanía, sobre todo, artesanía que se maneja aquí en Acambay. Acambay es un municipio donde la celebración forma parte de la vida cotidiana, así que durante todo el año sus habitantes organizan, gozan y comparten festivales como el Mes de la Cultura que se realiza en mayo y una serie de significativas festividades religiosas y tradicionales. En marzo, la zona arqueológica de Huamango es el escenario del Festival del Quinto Sol, durante el cual las comunidades indígenas del Estado de México refrendan su identidad y orgullo mediante la expresión de sus más profundas y variadas manifestaciones culturales. También se lleva a cabo un carnaval, caracterizado por los vestuarios estrafalarios de los participantes y por un desfile de carros alegóricos. Dado que la agricultura ha sido y es la actividad principal de esta comunidad, varias de sus fiestas se relacionan con ella, como la bendición de la semilla en Dongú o el estreno de las milpas en agosto, la cual consiste en cortar los primeros elotes y festejar el acontecimiento. Y en octubre, la costumbre es adornar las fachadas de las capillas con palomitas de maíz, en una festividad con reminiscencias prehispánicas. Para estos festejos, venturosamente han sobrevivido danzas de muy antiguo origen, como la de los arcos, la de moros y cristianos, de santiagueros y de pastoras, que son acompañadas con la flauta de carrizo, violín y tambor. Desiertas calles guardan cintas de la infancia, y mientras retosan los duendes, tejen y destejen la tela de los vientos. Las más relevantes de aquí, una comunidad y comunidades indígenas de aquí del municipio de Acambay, resulta son 40 comunidades. Hablan el otomí, sus fiestas, sus religiones, su cultura. Pues cada una de sus fiestas muy relevantes son las de aquí de la cabecera municipal. Acuden todas sus comunidades a la fiesta de aquí de San Miguel el día 29 de septiembre.
cada uno de ellos en sus cultos religiosos, donde ellos se reúnen para llevar a cabo todas sus culturas. También algo muy importante es lo que resulta aquí de las comunidades indígenas, es sus artesanías, como son la elaboración de sombreros, comunidades de Pueblo Nuevo, la elaboración de medicina tradicional, los amigos de Doxtejé, San Pedro de los Metates, donde hacen sus molcajetes, metates. También tenemos las comunidades de Engaldá, donde también se elaboran unas artesanías como son el tule, se elaboran unas figuritas como son tejidos a mano, los esquemen, todos en cada una de nuestras comunidades. Ahorita ya inicia, por ejemplo, la siembra del maíz el día 2 de la Candelaria, es algo que nuestras comunidades indígenas llevan, y es una tradición desde muy antes de llevar sus semillas a la iglesia para poder que el sacerdote en esos entonces pedían a los dioses para que le diera buena siembra, buenas cosechas. Un templo se desploma. Sobre sus espaldas, agrieta, rompe la paz del nido. Toda la gente se hace lágrimas. Muda la calma se volvió recuerdo. A tus entrañas, nuevas vetas levantaron alas. Bueno, la motivación principal fue, tal vez ya conozcan ustedes al profesor Antonio Ruiz, viendo cómo pintaba él desde que yo tenía aproximadamente 12, 13 años, me impresionó la forma y de ahí me nació la inquietud. Tan es así que yo fui uno de sus primeros alumnos en esta actividad artística, y después ya de manera autodidacta he tratado de venir desarrollando ese tipo de actividad en el óleo, dibujo a lápiz, acuarela, carboncillo, etcétera, aunque no necesariamente es mi actividad principal. Copias de algunos personajes de historietas, de caricaturas, posteriormente fue dibujo al natural, dibujo de figura humana, y posteriormente ya llevamos lo que es el paisaje, sobre todo el paisaje local, el paisaje de Acambay, como vemos aquí estas muestras, tratando de rescatar, ¿sí?, algunos rincones de nuestro municipio para preservarlos, conservarlos y difundirlos, como es este espacio que nos sirve para darlos a conocer a la población. Este es un modo alternativo de expresión que yo he encontrado en él, pues, un refugio para muchas cosas, pero pues una obra de estas dedicándole, por ejemplo, una de estas dedicándole tiempo, pues son 15, 20 días. Precisamente este es un lugar que yo me creé solo, ¿sí? Así como José Luis Cuevas se creó su casa de cultura, dije yo, ¿por qué no me voy a crear mi espacio para exhibir mi obra? Y este es precisamente un proyecto que está en inicio, porque tal vez después es un proyecto muy ambicioso en lo que lo vamos a decorar de otra forma. Acambay es una población intensamente rica en muchas cuestiones, sobre todo tiene un acervo cultural increíble.